Y continuamos con el tema de interrupciones con la interrupción externa. ¿Qué es una interrupción externa? Una interrupción externa es una interrupción en el microcontrolador que se produce como resultado de una interferencia externa. Puede ser una interferencia de un flanco de subida, un flanco de bajada o una combinación de ambos que llegue a ese pin configurado como interrupción externa. Entre las características principales de la interrupción externa en los ARM tenemos lo siguiente. La interrupción externa se le conoce como el XT, EXTI, External Interrupt. Y ese controlador externo de interrupción o evento consta de 19 líneas de detección de flanco utilizadas para generar solicitudes de interrupción o evento. De las 19 líneas que menciona el datasheet, solamente 16 están conectados al GPIO. Eso quiere decir que solamente puedo trabajar con 16 pines a la vez para producir una detección de flanco de subida o de bajada. Cada línea puede configurarse independientemente para elegir el evento de activación. Como les dije, puede ser configurado un flanco de bajada, flanco de subida o una interrupción por la combinación de ambos. Y cada una de ellas se puede enmascarar de forma independiente. La STIC también puede detectar una línea externa con un ancho de pulso más corto que el periodo de reloj del APB2 interno. ¿Qué quiere decir eso? Como ya sabemos, cada periférico del microcontrolador trabaja con un clock diferente. Antes de programarlo tenemos que ver a qué clock está conectado. Entonces tiene lógica decir que como trabaja con ese clock, solamente puede leer un pulso más corto con el clock que está trabajando. ¿Está bien? Y como tenemos 16 canales, líneas de interrupción externa, tenemos desde el XT0 hasta el XT15. Y cada uno de ellos solamente puede estar conectado a un pin del 0 del microcontrolador. Por ejemplo, el PA0, el PB0, el PC0 hasta el PK0 solamente puede estar conectado uno de ellos al XT0. No se puede dar el caso en el que el PA0 y el PB0 estén conectados a la vez al XT0. Es cierto que la programación se puede realizar, pero a nivel de hardware esto sería incorrecto. No se puede dar ese caso de ninguna manera. Igual para el PA1, para el PB1, PC1, solamente uno de ellos puede estar conectados una vez al XT1. ¿Correcto? Y lo que seguiría ahora es cómo programar esta interrupción externa en el microcontrolador. Para realizar la configuración de la interrupción externa tenemos que entrar al software STM32QMX. Y para no repetir los pasos que se hicieron la clase pasada para configurar la frecuencia del clock a la máxima frecuencia y configurar los pines de programación del micro, lo que hacemos es replicar nuestro ejemplo que decía plantilla. Esa carpeta la voy a copiar y lo voy a pegar en mi carpeta de proyectos y le voy a cambiar de nombre indicándole que sea la clase 2, ejemplo 1, XT, External Interrupt. Entramos a la carpeta y abrimos la aplicación STM32QMX que dice ejemplo. Le damos clic a no, esperamos hasta que se abra nuestra ventana del STM32QMX y aquí estamos, miren. Aquí está ya configurado el clock y también está configurado los pines para realizar la programación del microcontrolador. Y la interrupción que voy a configurar es la interrupción por el pin PC14. Eso quiere decir que voy a utilizar la interrupción XT14. Entonces en el QMX selecciono al pin PC14, le doy un clic izquierdo y selecciono la opción que dice GPIO XT14. Y ya está, miren, ya está configurado como una línea de interrupción por el pin PC14. Luego tengo que ir a donde dice System Core, seleccionar la opción GPIO y para poder hacer la configuración de ese pin selecciono el PC14
y aquí en la parte inferior aparece la configuración de ese pin. Por defecto me dice que la interrupción externa está configurado en un flanco de subida. Eso yo lo puedo cambiar a flanco de subida, flanco de bajada o habilitar ambos flancos de detección. Por defecto lo voy a colocar así, en flanco de subida, y no voy a utilizar ninguna resistencia de pull up y pull down en ese pin. Una vez que ya tengo configurado la interrupción externa, tengo que ir a la opción que dice NVIC para habilitar la interrupción en el Nested Vectorless Interrupt Controller. Le damos un clic y ya tengo habilitada la interrupción en el pin PC14. Ahora, cuando llegue un flanco de subida al micro, va a realizar una acción en ese pin. La acción que le voy a indicar que realice es que conmute de estado al pin PC13. Entonces el pin PC13 lo voy a configurar también como salida. Le doy un clic y le digo GPIO Output y el pin PC13 ya quedó configurado como salida. ¿Listo? Una vez que ya hice la configuración, vamos a darle clic a la opción que dice generar código. Y esperemos hasta que el software QMX me genere el código necesario para trabajar con la interrupción externa. Ya lo ha generado, le damos clic a Open Project para que se abra nuestro proyecto. Ahí está abriendo el Microvision 5, la versión que estoy utilizando para hacer los programas. Y listo. Lo compilamos para ver si no hay ningún problema. Compilamos esta aplicación. Ha compilado sin ningún problema. Y aquí está, miren. Aquí está el código que nos ha generado. Si vamos a la parte inferior podemos encontrar que aquí está configurando el pin PC14 en modo interrupción por un flanco de subida. Y la función que se utiliza para habilitar la interrupción es la que se había mencionado en las diapositivas, el HAL NVIC Set Priority XT1510 y RQN, la prioridad 0 y su prioridad 0, y está habilitando la interrupción utilizando la función HAL Enable, HAL NVIC Enable IRQ y pasándole el vector de interrupción para la interrupción en el pin PC14. ¿Correcto? Ahora, hasta aquí en el main se ve toda la parte de lo que es la configuración de la interrupción externa. Pero cuando ocurre la interrupción, ¿a qué función salta? Habíamos indicado que salta a un servicio de interrupción, a un ISR. Los ISR se encuentran en el archivo llamado stm32f1xx-it.c. Le damos doble clic al IT y en la parte inferior vamos a visualizar que aquí está, miren, la interrupción externa para el pin PC14, el XT14, ¿correcto? Entonces, lo que los HAL driver te proporcionan es una función, un callback que tú ya vas a llamar en el main para que no tengas que estar ingresando a la interrupción externa, sino que directamente ya te proporciona una función para solamente invocarla. Por ejemplo, si yo le doy clic a esta función llamada HAL GPIO XT RQ Handler y le doy Go to Definition, voy a ver, miren, que internamente esta función está llamando a la HAL GPIO XT Callback para poder trabajar en el main, ¿correcto? Entonces, cuando ocurra la interrupción por el pin PC14, lo que hace el programa es internamente invocar al HAL GPIO XT Handler y él se encarga de limpiar el flash que está activado para la interrupción y llamar al evento que es la acción donde yo voy a colocar qué quiero realizar cuando se active ese flanco de subida en el pin. Entonces, la acción que yo voy a realizar la debo colocar acá. Aquí tiene que estar la función HAL GPIO Callback, que es esta de acá. La HAL GPIO ST Callback. Miren, esta es la función que yo debo invocar en el main. Entonces lo copiamos y lo pegamos aquí. Listo.
Cuando ocurre la interrupción, para no entrar a la función de interrupción, al ISR, usamos esta llamada HAL GPIO ST callback, que es la función que está invocando internamente el ISR. Entonces, aquí le colocamos si el GPIO pin, que es el parámetro que le está pasando internamente, es igual al GPIO pin 14, o sea que está habilitándose la interrupción por el pin 14, que realice una acción. Y la acción que le voy a indicar que realice es que cambie de estado al pin PC13. Entonces le coloco GPIO HAL GPIO toggle pin GPIO C GPIO pin 13. Compilamos nuestro programa y miren, compila sin ningún problema. Entonces, cada vez que llegue un flanco de subida por el pin PC14, el LED conectado al pin PC13 va a cambiar de estado. Y de esa manera demostramos que nuestra interrupción externa está trabajando sin ningún problema. Una cosa a mencionar aquí en esto de las interrupciones es que cada interrupción que utilicemos internamente está llamando a un callback. Para no acceder directamente a la CT, el HAL driver te proporcionan los callbacks para que tú puedas invocarlas y utilizarlas acá en el main directamente y no tengas que ingresar a esta parte del IT. ¿Correcto? Y para probar nuestro código vamos a conectar la tarjeta de desarrollo con un flanco de subida conectado a ese pin. Bien, y lo que hacemos ahora es cargar nuestro código a la tarjeta de desarrollo que yo tengo conectado a mi tarjeta de desarrollo, y lo que hacemos es cargarle el código. Compilamos nuestro proyecto y le damos clic a cargar código. Correcto. Entonces, como hemos configurado la interrupción externa del pin PC14 para generar una señal cuadrada y poder activarlo, la interrupción externa por el flanco de subida, lo que he hecho es generarle una señal cuadrada con la tarjeta de desarrollo de acá. La tarjeta de desarrollo está enviando una señal de 1 Hz al pin PC14, donde hemos programado el micro para detectar la interrupción externa por flanco de subida. Entonces, para que el programa inicie, voy a reiniciar el micro. Le damos clic a reiniciar. Y miren, como hemos programado para que el pin PC14, cada vez que le llegue un flanco de subida, cambie de estado al pin PC13, aquí se puede visualizar que el pin PC13, donde está conectado el LED verde, está cambiando de estado cada vez que le llega un flanco de subida, y el flanco de subida lo está enviando cada un segundo. Entonces, de esa manera se demuestra que nuestra programación trabaja sin ningún problema.